favor tener el video y el micrófono apagado para que sea fácil la transmisión. También les quiero recordar que el chat va a estar abierto para cualquier pregunta que quieran hacer y después al final de la charla yo leo las preguntas para que Paolo las responda. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar de la Unión Venezolana de Ornitólogos, que es una asociación que agrupa profesionales, estudiantes y aficionados a las aves, cuyo objetivo es la promoción, difusión, conservación y el estudio de las aves de Venezuela. Propone vincular a las personas e instituciones interesadas en la ornitología y la observación de aves, promover el conocimiento científico y la conservación de las aves venezolanas y actuar como organismo asesor ante organizaciones privadas y públicas. Paolo, pon tu primera lámina. Hoy va a la charla de hoy. La va a dar Paolo Ramoni. Él es licenciado en biología de la Universidad de los Andes. Tiene 2 maestrías, una en sistemática del Instituto del Instituto de Ecología de México y otra de modelado y simulación de sistemas de la ULA. También es investigador jubilado de la Facultad de Ciencias de la ULA y profesor asociado del Centro de Simulación y Modelos de la ULA, de la Facultad de Ingeniería. Su charla de hoy se titula Del oro de Sudáfrica a colibríes de los Andes, modelos de nicho. Adelante, Paolo. Gracias, Alexandra. Saludos a todos que se han tomado el tiempo de escucharme. Gracias a la Unión Venezolana de Ornitólogos por tan gentil invitación, aunque me la pusieron difícil después de tan excelentes charlas que me precedieron. Hoy vamos a hablar de un tema, esta va a ser probablemente la menos ornitológica de las charlas de este ciclo de ornitología, pero es un tema que es relevante para este campo. Todos ustedes deben haberse encontrado con titulares de prensa como este, donde se preguntan si alguna especie invasora puede llegar a una cierta región o cuáles van a ser los efectos en la distribución de algunas especies. Y si manejan literatura más técnica, más científica, van a encontrar recurrentemente términos como distribución potencial. Siempre la distribución de las especies fue algo medular en la ecología, en la ornitología naturalmente, pero en la actualidad contamos con herramientas para hacer aproximaciones que van... Paolo, disculpa, se oye muy bajo. ¿Podrías subirle el audio a tu computadora? Voy. ¿Se oye mejor? ¿Se oye mejor? Sí. Ok. Se fue la presentación a eso. Gracias. ¿Ya? Bien, les decía que la distribución de las especies es un tema medular en la ecología y naturalmente en la ornitología también, y que tradicionalmente se hacía en base a observaciones de campo, pero ahora tenemos herramientas que nos permiten ir un poco más allá. Esta historia en realidad no comienza aquí ni comienza en este tiempo, comienza antes y en otro lugar, pero vamos a tomar el hilo de la historia en Sudáfrica, donde el entonces, por allá por inicio de la década de los 50, cuando el entonces estudiante de maestría, Daniel Kriege, comenzó a evaluar los yacimientos de oro que había en Sudáfrica, en una región de Sudáfrica. Y él hizo algo muy simpático. Fue al campo, midió la distancia que había entre los diferentes yacimientos y colocó esa información en una gráfica y midió la diferencia en la cantidad de oro que había en cada yacimiento y colocó esa información
en esa misma gráfica y obtuvo algo como esto, donde se veía que aquellos yacimientos que estaban más cercanos entre sí eran menos diferentes entre sí y aquellos que estaban más alejados eran más diferentes entre sí. Un par de décadas más tarde, Baldo Tobler tomó esta noción y postuló lo que se conoce como la primera ley de la geografía, al indicar que todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las cosas distantes. Volviendo a Kriege, Kriege naturalmente no midió solamente 3 minas, él trabajó con muchas y obtuvo una gráfica como la que ustedes consiguen ver aquí. Y una década más tarde, el ingeniero de minas y matemático Georges Materon leyó la tesis de Kriege y dijo, ah caray, yo puedo expresar la distribución de estos puntos con una ecuación matemática. Él crea esa función matemática y con eso hizo algo maravilloso. Nos dio la capacidad de predecir. Es decir, si tenemos el conocimiento de qué es lo que vamos a encontrar en distintas regiones, donde ya hemos muestreado, vamos a poder predecir qué es lo que vamos a encontrar donde no hemos muestreado. Con eso se marca el inicio de lo que se conoce como geoestadística, que es un campo muy activo en las ciencias actualmente. Y por cierto, ese método que creó Materon actualmente recibe un nombre que hace honor a Kriege, se llama kriging o krigueaje en español, y en la medida que han pasado los años han ido surgiendo otras técnicas, otras aproximaciones matemáticas a este hecho de lograr inferir, predecir qué es lo que vamos a encontrar donde no hemos muestreado. Y con la aparición de las computadoras, el mundo comenzó a poder ser representado como una cuadrícula. Y en la medida que las computadoras se fueron haciendo más potentes, el tamaño de la cuadrícula, el tamaño de los píxeles se fue haciendo más pequeño, es decir, se fue ganando en resolución. Así que teniendo información de algunos pocos puntos, podíamos empezar a ver qué era lo que ocurría en todos los demás lugares. Así que esos mapas espectaculares que ustedes van a ver por allí no son más que algo parecido a una hoja de Excel de esas que ustedes manejan, donde cada píxel tiene algún dato asociado con alguna información espacial que les indica a ustedes la extensión geográfica del área cubierta y dónde se ubica esta área en el espacio. Que luego o alguna rutina de computadoras asigna colores a cada valor y resultan estos mapas espectaculares que ustedes pueden ver en muchas publicaciones. A esto técnicamente se le conoce como capa raster. Y naturalmente no solo se usó para cuestiones geológicas, no solo para oro. Por ejemplo, se ha podido hacer estas capas raster para, por ejemplo, precipitación. Aquí tenemos una comparación de varias técnicas de interpolación espacial para predecir para modelar la precipitación media mensual de los Andes venezolanos. Y los modelos se fueron haciendo conceptualmente más complejos. Ustedes saben que aunque los maravinos dicen que Maracaibo es la ciudad más fría de Venezuela, en realidad está al nivel del mar y es muy caliente. Y si ustedes van al páramo, el páramo está a una mayor elevación y es mucho más frío. Es decir, tenemos una correlación inversa, una relación inversa entre temperatura y elevación. Y ustedes pueden agregar esa información a su modelo. Por ejemplo, si ustedes tienen un modelo digital de elevación, pueden predecir las temperaturas más fácilmente usando esa información de correlación. Pero estamos hablando de temperatura, estamos hablando de precipitación, es decir, estamos hablando de clima. Y clima, sabemos, por lo menos desde la época de Plinio el Viejo, allá en el siglo I después de Cristo y seguramente mucho antes, el clima puede ser un gran determinante en la distribución de las especies,
como nos lo muestra este esquema del monte Chimborazo hecho por Humboldt y Bonpland, donde tenemos que cada piso altitudinal, que tiene por supuesto determinadas condiciones de precipitación y temperatura, tiene algún tipo de vegetación, es decir, tiene algún conjunto de especies que viven precisamente en esas condiciones de clima y precipitación, en esas condiciones ambientales. Es algo así como que si el total de condiciones ambientales posibles fuese un casillero y cada especie ocupa una casilla dentro de ese casillero. Solamente que los científicos somos un poco más refinados y en lugar de hablar de casilleros, hablamos de nichos. Un poco en referencia a los nichos que hay, por ejemplo, en las catacumbas romanas. ¿Pero qué es nicho? En biología, lamentablemente, la mayoría de los conceptos fundamentales son como los helados de la heladería Coromoto allá en Mérida, hay de muchos sabores. No hay, por ejemplo, un único concepto de especies, pueden haber hasta 27 conceptos de especies diferentes, y los científicos toman aquel concepto que más le conviene. Con nicho ocurre exactamente lo mismo, hay muchos conceptos de nicho, pero nosotros vamos a tomar aquel definido por un señor llamado Hutchinson, considerado como el padre de la ecología moderna, que dijo que el nicho se define como la suma de todos los factores ambientales que actúan sobre el organismo. Algo así como lo que vemos aquí en esta gráfica. Aquí tenemos las subespecies reconocidas del complejo de especies Erionemis luciani. Esto que ustedes tienen aquí son puntos de ocurrencia dados por ejemplares de museos u observaciones confiables para cada una de estas subespecies, y de las capas raster de clima que les hablé inicialmente tomamos la temperatura media anual, la precipitación anual, es decir, estamos tomando un conjunto de condiciones ambientales y vemos que cada subespecie ocupa un espacio ligeramente diferente dentro de todas las posibilidades, de todas las combinaciones posibles de precipitación anual y de temperatura media anual. Recuerden que la subespecie Meriden no está aquí, porque esta subespecie fue identificada, fue descrita por apenas un ejemplar, colectada por Briceño Gabaldón por allá por 1878, y con una localidad imprecisa en el páramo de los Conejos. Y aquí abro un paréntesis porque algo que nos sorprendió cuando estábamos haciendo este trabajo fue que descubrimos, y cuando digo nos sorprendió, quiero hacer énfasis en el plural porque también sorprendió a Schuchman y a Vela, que fueron los descriptores de esta subespecie. Encontramos que hay un segundo espécimen de Diognemis luciani para Venezuela que está depositado en el Museo de Diversidad Biológica de la Universidad Estatal de Ohio, que fue colectado por un pastor protestante de apellido Henninger, sin localidad precisa, por allá por 1925. Volvemos a los modelos de nicho. Entonces tenemos un total de condiciones ambientales, entendiendo por condiciones ambientales todo lo que ustedes crean que ambiente pueda significar, y nuestro trabajo va a ser conseguir el conjunto de condiciones abióticas adecuadas donde esa especie va a vivir, donde se va a distribuir. Ustedes me pueden decir, pero ya va, yo estoy modelando al perico cabecirrojo, que es una especie endémica. Yo sé que es una especie endémica de los Andes de Venezuela, y cuando agarro la información climática, el modelo me dice que la especie también está en las tierras altas al sur del Orinoco. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Eso puede pasar. Por ejemplo, cuando estábamos modelando el rango de distribución de la reinita cerúlea durante el invierno boreal, hubo una discusión porque había un punto más o menos recientemente publicado de un registro de esta especie en el sur de Venezuela. Nunca se había registrado al sur del Orinoco.
Y hubo alguna discusión si incluir este punto, si este punto era válido o no. Entonces hicimos unos primeros modelos y sin incluir el punto, y encontramos que el modelo predecía las condiciones climáticas al sur del Orinoco como adecuadas para la especie, y bueno, para el trabajo final terminamos decidiendo incluir a la especie a este punto en el modelo. De hecho, fíjense que el modelo predice condiciones adecuadas para que Dendroica cerulean inverne al sur del Orinoco en prácticamente todas las tierras altas. E inclusive predice regiones de Bolivia donde la especie no ha sido registrada. Es decir, que no solamente va a ser descubrir las condiciones abióticas adecuadas, sino que va a ser también tener en cuenta el conjunto de condiciones accesibles, y vamos a tener tres situaciones. Primero, una serie de condiciones abióticas adecuadas, pero que no son accesibles para la especie. En el caso del perico cabecirrojo, de nuevo, las tierras altas de Guyana no son accesibles para él, por lo tanto, eso excluye aquella región como nicho para esta especie. Y vamos a tener un conjunto de condiciones accesibles, pero que no son adecuadas. Por ejemplo, el perico cabecirrojo, que es de los Altos Andes, difícilmente va a llegar al pie del monte andino. Para finalmente llegar a lo que nos interesa, que es aquella porción del total de condiciones ambientales que son adecuadas, son condiciones abióticas adecuadas y son accesibles. Pero las especies no están solas. Ellas predan, son depredadas, mantienen relaciones mutualistas, compiten, parasitan, etc. Es decir, un buen modelo debería incluir también un conjunto de condiciones bióticas adecuadas. Y entonces tendríamos que este es el modelo de nicho de la especie de interés. El problema es que las condiciones bióticas puede ser cualquier cosa, es realmente muy complicado definirla, y ustedes van a encontrar que la mayoría de los estudios no lo contemplan. Pero hay casos, hay ejemplos muy bonitos, y aquí les traigo uno de Freeman y Mason con el carpintero bellotero, que aunque su nombre científico dice Formicivorus, que había referencia a que come hormigas, en realidad es una especie altamente dependiente de las bellotas de árboles del género Quercus, de las cuales llega a ser inclusive graneros. Esta especie se distribuye desde prácticamente toda la costa este de los Estados Unidos, Mesoamérica y los Andes colombianos. Freeman y Mason tomaron las condiciones abióticas de los Andes colombianos, más unos registros georreferenciados para esta especie en los Andes de Colombia, e hicieron un primer modelo con condiciones abióticas, y vieron que este modelo predice regiones ambientalmente adecuadas para la especie en Ecuador, marginalmente también para Venezuela y Perú. Pero cuando ellos toman la distribución de los árboles del género Quercus, de los robles, ellos finalmente obtienen un modelo que realmente refleja la distribución conocida de esta especie. Es decir, el elemento biótico está teniendo una gran importancia en la distribución de esta especie. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo surgen estas herramientas que son usadas para hacer estas cosas? El primer sistema fue propuesto, desarrollado por un grupo de científicos australianos, dirigidos por el doctor Nix, que en 1984 publicaron BioClim, que se basaba en crear perfiles bioclimáticos de las especies. Se habla de bioclimáticos porque son variables climáticas que tienen un sentido biológico. Por ejemplo, ellos no están interesados en cuál es la precipitación anual o cuál es la temperatura media anual, sino ellos están más interesados en aspectos tales como, por ejemplo, cómo es la precipitación en el periodo más caliente del año, porque no es lo mismo un periodo caliente con agua que sin agua. Eso puede limitar mucho la distribución de las especies. Entonces, ellos desarrollaron ese tipo de variables para Australia,
y publicaron en 1986 un atlas de la distribución de las especies de serpientes de la familia Elápide. Elápides son todas aquellas serpientes familia de la cobra y de las corales, obteniendo mapas como este para el caso de Denisonia divisi, donde tenemos, créanme, aquí hay unos asteriscos que significan registros, son 124 registros, unas cruces rojas que significan localidades probables y puntos que significan localidades marginales, o sea, localidades menos probables. Entonces me pueden decir, bueno, pero allá en el 86 las computadoras eran malas, las técnicas de interpolación no eran todavía las mejores. ¿Qué tan buenos pueden haber sido, qué tan buenas pueden haber sido estas predicciones? Pues aquí les traigo un mapa de la distribución conocida, un mapa hecho años después con 624 registros de esta especie, y vemos que la distribución es realmente muy parecida a la distribución que sugiere el programa. Estos registros que están fuera aparentemente están más asociados con eventos extraordinarios, con crecidas de ríos y situaciones así, que pueden haber llevado a las serpientes a ambientes lejos de sus ambientes originales. Bueno, la experiencia de Nix se fue replicando en muchos otros países, inicialmente como les comenté era Australia, se fue replicando en muchos otros países y en el año 2006 un equipo integrado por estos tres señores crea un software, Maxen, que es probablemente el software más exitoso en términos de citas de uso en el mundo científico para hacer modelos de nicho. Ellos presentaron su modelo usando registros de localidades de la pereza de tres dedos en Sudamérica y presentando modelos de distribución. Madsen hace referencia a máxima entropía. Máxima entropía viene de la teoría de la información, entendiendo que la entropía es en cierta manera contraria a la información. Todos ustedes deben haber visto este chiste que está rondando en las redes sociales. A veces llega alguien que no es pajarero y le comenta a uno que vio un ave que le llamó mucho la atención y empieza a dar información del ave que vio y uno termina todo confundido, porque cuando la información muchas veces puede ser confusa, puede ser repetitiva, puede ser irrelevante o puede eso no ser importante. Entonces, máxima entropía es una técnica que permite capturar cuál es la información que realmente nos interesa. Vamos a suponer que esta persona viene y les dice a ustedes, lo voy a tratar de explicar con este ejemplo. Viene esta persona y les dice, el ave es azul. Es más o menos razonable pensar que la persona vio un azulejo. Si la persona dice ave es azul, ya empezamos a perder información. No sabemos si es un ave azul o si es el ave azul. Si la persona les dice a ustedes el ave azul, perdemos aún más información. No sabemos si el ave era azul, es azul, será azul o parece azul. Si la persona les dice a ustedes solamente el ave es, puede ser cualquier cosa. Tenemos menos información todavía. Puede ser un ave, un cuento, un avestruz, un quetzal, cualquier cosa, cualquier ave. Y si la persona les dice simplemente él es azul, la entropía aumenta, la información disminuye y la entropía aumenta. Entonces, estos modelos de máxima entropía hacen más o menos esto que yo acabo de hacer, pero con las variables climáticas y las localidades donde la especie fue encontrada, va probando muchos modelos con distintas combinaciones hasta encontrar aquellos modelos que son más informativos. En este caso de la frase, no cabe duda que ave y azul son las palabras más informativas de la frase. Más o menos eso mismo es lo que hace Maxen, pero de nuevo con las variables climáticas. Y aunque se sabe que en esencia todos los modelos están equivocados, muchos nos agarramos de aquello de que los modelos son útiles
Y esto del modelaje de nicho ha tenido un boom en el mundo científico. Si ustedes entran ahora a Google Scholar, van a encontrar que uno de los artículos donde el equipo de Philips y colaboradores sustentan la creación de Maxent tiene más de 2000 citas. Y de nuevo, hago hincapié en esto, es apenas uno de los artículos de una de las técnicas de modelaje de nicho que hay. Este es un campo realmente muy activo actualmente, siendo aplicados en áreas tan diversas como agronomía, epidemiología, ecología evolutiva, biogeografía, biología de la conservación y hasta arqueología. En condiciones pasadas, porque se han creado capas climáticas para, por ejemplo, el último máximo glacial, para condiciones presentes o por lo menos condiciones del pasado reciente, de finales del siglo pasado, y algunas bases de datos bioclimáticas incluyen información más reciente e inclusive para condiciones futuras, porque hay predicciones para el 2100 que son todas estas que se usan para ver cómo el cambio climático va a afectar la distribución de las especies, que seguramente ustedes han visto por allí. Han sido aplicadas en especies nativas, especies invasoras, especies furtivas, especies raras, y sí, inclusive en pie grande. Hay estudios de modelado de nicho de pie grande. Y naturalmente ha probado ser útil para registros controversiales, que en el caso de Venezuela tenemos uno que diversos autores lo han reconocido como un antiguo registro válido, otros han cuestionado su validez y algunos han llegado a excluirlo. Me refiero al colibrí coludo verde, Lesbianuna, una especie que se distribuye en los Andes tropicales. Actualmente divide en 5 subespecies, siendo la subespecie de Gouldi aquella que ocupa la porción más norteña, y a la que supuestamente pertenece el único registro que se tiene para Venezuela. Aquí están las fotos del ejemplar que están allá en el Museo de Historia Natural de Londres. Un macho supuestamente colectado por Herr Anton Göring en 1873. Vista esta situación, nosotros recopilamos información de presencia en base a ejemplares depositados en colecciones de todos estos países, trabajos científicos de inventarios o similares publicados en fuentes que pudimos rastrear a través de fuentes literarias científicas como Google Académico y otras, cantos depositados en xenocantos y videos depositados en Dataverse. Es decir, todas aquellas fuentes que nos permitieran tener registros confiables de la presencia de la especie. De esos 115 ejemplares resultaron 42 localidades válidas, incluyendo una que ha sido controversial aquí cerca de Pamplona, en Colombia, y corrimos 2 juegos de modelos. Un juego de modelos incluyendo esta localidad como para tratar de forzar que el modelo predijese condiciones en Venezuela, y otro juego de modelos sin incluir esa localidad para ver qué tan válida era esa localidad. Entonces tomamos estos registros geográficamente referenciados, información capas raster de clima, de suelo, de geología, y obtuvimos nuestras predicciones. ¿Cómo se ven estas predicciones? Son estas. Tenemos que la especie se encuentra, según nuestros modelos, en toda la cordillera central de los Andes colombianos y en la cordillera oriental, sobre todo en el altiplano cundiboyacense, pero no llega a la frontera de Venezuela. Hay unas pocas áreas adecuadas en el sur de Ecuador y unas pocas áreas adecuadas en el estado Táchira y en la parte más occidental del estado Mérida, pero se excluye, por ejemplo, aquel registro de Pamplona. Y no
el modelo no predice la Sierra Nevada. Cuando comparamos estas predicciones con lo que está publicado en eBird, les recuerdo que eBird son las observaciones que suben observadores de aves y son registros bastante confiables. Y vemos que nuestro modelo se parece mucho a esta base independiente eBird, incluyendo una observación que no está en la literatura habitual, que indica que la especie está presente en el centro del departamento de Antioquia. Excluye a la Sierra Nevada de Mérida e interesantemente el área de distribución de la especie llega hasta el cañón del río Chicamocha, que aunque no es reconocido en la literatura como una gran barrera biogeográfica, sí marca el punto límite entre especies hermanas como el hormiguerito cuclillo, las dos especies de Dromaeophila caudati glesi, o el pájaro ratón oscuro, cuyas 3 subespecies están separadas por el cañón de este río. Pero además, aparte de estos hechos biogeográficos que refuerzan que nuestro modelo está bien hecho o las predicciones son bastante acertadas, otra información que refuerza los resultados de nuestro modelo lo encontramos en el libro escrito por Goering en Venezuela, el más bello país tropical, libro que les recomiendo mucho lean, es muy interesante. En este libro Goering muestra su gran afinidad por los colibríes. En una de las láminas inclusive llega a incluir especies de colibríes que no están en Venezuela, no han sido reportadas nunca en Venezuela. Y es un libro muy interesante porque no tienen que leer la versión en alemán, por supuesto, hay una versión traducida en español, solamente que la versión en alemán tiene todas las láminas que pintó Goering. Y en la versión alemana van a encontrar cosas interesantes, por ejemplo, los nombres vernáculos que nosotros damos a nuestras aves, traducidos al alemán, el Sequestroi, que lo traduce como Trockenwing-Ich, que suena muy distinto al canto melodioso de Gralaria ruficapilla. Pero él hace mucho énfasis en los colibríes. Y, por ejemplo, para Mérida, el libro lo enfoca mucho en su estancia en Mérida, le encantó Mérida. Él habla que los colibríes que hay en Mérida son Eliangelus pensi, Seligena torquata, Encífera encífera. Y habla específicamente de su intento de ascenso al Bolívar, al Picacho columna, como se conocía en aquella época, y hace una lista de las especies que él colectó allá. Y habla del chivito de páramo, habla del miracielito, del frigilo aplomado, de la trapamosca de los torrentes, del pitajo ahumado, del ciote, del pato serrano, del perico cabecirrojo, del pájaro de agua y de la pava andina. No habla de lesbianuna, que tiene que haber sido un ave que le debería haber llamado mucho la atención, máxime porque él comenta que las aves de las partes altas de la montaña eran en realidad aves de brillo pobre, poco coloridas. Y más aún, la fecha de supuesta colecta de este ejemplar, en 1873, está fuera del periodo en el cual Goering estuvo en los Andes de Venezuela. Él estuvo entre 1869 y 1872. Y en el 72 comienza a pintar a Caracas y sus alrededores, lugar donde permaneció hasta 1874, lo cual quiere decir que Goering, a diferencia, hay aquí algún debate porque muchas fuentes indican que Goering volvió a Mérida, según sus memorias eso no fue así. Así que toda esta información respalda que el ejemplar es mal etiquetado, que la especie no está en Venezuela y por lo tanto refuerza las predicciones hechas por nuestro modelo. Si tienen preguntas, intentaré contestarlas.
Muchas gracias, Paolo. Queríamos agradecer también a nuestros aliados de Fundación Tierra Viva que nos están apoyando con las charlas a través de su programa Somos Biodiversidad. Y voy a comenzar a leer las preguntas. Tienes una pregunta de Giselle Montezumo que pregunta si es posible que una especie que sea introducida en un nuevo hábitat, el cual cumpla con las condiciones abióticas y logre adaptarse. Por ejemplo, si el hombre introdujera el loro que se mostró que mostraste de los Andes, en el nicho que se predijo en el Orinoco, ¿podría proliferar y adaptarse? Claro, de hecho eso es lo que ocurre con las especies invasoras, ¿no? Ellas encuentran condiciones bióticas que son tolerables para abióticas que son tolerables para ellas y bueno, prosperan en esos lugares y los ejemplos sobran, ¿no? Hay loros que han sido llevados de sitios a otros, loros y muchas aves, muchas especies en realidad que han sido llevados de sitios con condiciones ambientales parecidas a otros lugares donde ellas no existían con condiciones semejantes y prosperan. Eso es perfectamente posible. Bueno, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por el chat, escríbanlas, yo las leo. A ver, bueno, Advir pregunta, no me quedó claro su conclusión con respecto al registro considerado como un error de localidad de Erichonis luciani. Eriopnemis luciani. No, no es que sea, estamos hablando de dos especies diferentes. Primero les presenté unos colibríes andinos, que es el complejo de especies Eriopnemis, que hay varias, voy a volver a las láminas. Lo que les comentaba es que lo que les comentaba es que cada subespecie ocupa un espacio ambiental ligeramente diferente y les comentaba que para Eriopnemis luciani merides, para la subespecie merides, hay apenas un registro de localidad imprecisa, por lo tanto no puedo colocarlo aquí, ¿sí? No sé exactamente cuál es la precipitación anual y la temperatura media anual de la localidad exacta donde este ejemplar fue colectado, simplemente porque no conocemos la localidad exacta. Y lo que les comentaba es que esa es su especie, que es conocida en Venezuela solamente por un registro, para sorpresa nuestra, cuando estábamos trabajando en este artículo, encontramos que hay un segundo registro para Venezuela. Es decir, que hay más información por allí que tiene que ser analizada. Luis Morales pregunta, ¿la presencia de otras especies, alimentos, competidoras, depredadoras, mutualistas, etcétera, no serían buenos predictores de presencia de una especie? Claro, lo que les mostraba de, de las condiciones con el bellotero. Yo acabo de participar en un proyecto aquí en Brasil, donde tenemos dos especies de monos. No sé si ustedes se recuerdan la película Río, que aparecen unos monitos que son los malandros de la película. Aquí tenemos en esta región varias especies de ese género, el género Calyptrix. Y algo que llama mucho la atención es que hay una especie que es una especie muy común. Aquí en pleno centro de la ciudad, ustedes la pueden ver, pero ella en lo que llega al sur llega a un punto donde se encuentra con otra especie y en lo que aparece la otra especie, esta que es común no entra, se encuentra excluida. Cuando hacemos el modelo de la especie común y de la especie no común, vemos que, y vemos la distribución conocida, vemos que la especie no común está excluyendo, parece que está excluyendo competitivamente a las otras. Entonces, los factores bióticos son muy interesantes, pueden ser fuente de información y de análisis sumamente interesantes, pero también son muy complicados probar.
¿Alguna otra pregunta? Sí, hay varias preguntas más, Pablo. Mariana Muñoz te pregunta, ¿cuál es tu proyección respecto al modelado en términos de las próximas variables que serán incorporadas? Con la tecnología actual y futura, ¿qué variables se incorporarán o cuál esperarías que se incorporaran? Bueno, se han ido incorporando, eso también es un campo muy dinámico. Normalmente la gente trabaja con 19 variables bioclimáticas más elevación. Nosotros hemos estado incluyendo también geología y suelo, pero han surgido otras variables ya. Por ejemplo, hay un equipo que ya lleva como 40, como por 40 y tantas variables bioclimáticas que incluyen aspectos de humedad, etcétera. Lo que está cambiando mucho es cómo hacer esas variables. Por ejemplo, se está incorporando mucho la información de satélite. Antes eran solamente capas hechas interpolando la información que nos daban las estaciones meteorológicas. En la actualidad se está incorporando mucha información de satélite. También se puede incluir aspectos tales como deforestación y usos de suelo, ya si se quiere hacer un modelo más fino, incluyendo el impacto antrópico también. Luego te preguntan, Paolo, ¿cuál es el estado del arte de los modelos de nicho en América y cuáles son los países más avanzados en la modelación de nichos para diversos fines, especialmente para la predicción de distribución de especies de flora y fauna? Bueno, en América Estados Unidos naturalmente es quien lidera estas cosas. Allá está Ann Peterson, que es muy activo en estos campos, pero México también lleva la batuta en esto. Conavio tiene inclusive una página web que se las recomiendo mucho, donde habla de todos estos aspectos. Tiene investigadores destacados como Jorge Soberón y Enrique Martínez Meyer, que están haciendo trabajos muy interesantes en este sentido. Aquí en Brasil hay gente que está trabajando muy duro en esto también. Colombia es como complicado, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando en esto. Las estadísticas exactas de cada país no las manejo, pero es lo que uno alcanza a entrever por ahí. Después te preguntan, ¿cuál es lo mínimo de información que se necesita para generar un mapa predictorio confiable en Maxent? Bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Depende, por ejemplo, hay trabajos. Pearson, por ejemplo, en el 2005 hizo mapas bastante confiables de algunas especies de geckos que son muy raras y tenía algo así como 5 registros para cada especie. Depende mucho del área en la que esta especie se distribuye, depende qué tan heterogénea, qué tan variable es el área donde esta especie se distribuye. Por supuesto, en estos modelos, mientras más información uno tenga, es mejor, el modelo es más sólido. Luego Ángel te pregunta, ¿hay un número limitado de variables bióticas y abióticas que permite introducir el programa Maxent? Y si existen otros programas de modelado de distribución potencial. Programas hay muchos. Han surgido, hay desde gente que hace simplemente regresiones hasta, bueno, Madsen, que está basado en Machine Learning. Hay muchas aproximaciones. Hay aproximaciones que usan solamente información de presencia, como es el caso de Madsen, y otras que usan información de ausencia también. Uno puede decirle al modelo, mira, la especie no está allá. ¿Cuál es el mínimo de variables? Realmente lo que intenta hacer es disminuir el número de variables. Es raro que se usen las 19 variables bioclimáticas, por ejemplo. Uno trata de ver si existe una gran correlación entre las variables y saca aquellas que están altamente correlacionadas, o puede hacer, por ejemplo, análisis de componentes principales y saca una única variable ambiental de todas aquellas variables que están altamente correlacionadas. Luego Zaira Briceño te pregunta, ¿cómo se modelan los cambios que vemos en la distribución de las especies con Maxent? Bueno, tú tienes que crear primero un modelo
las condiciones, digamos, actuales, y luego vas proyectando ese modelo a condiciones futuras. Ahí Maxent tiene esa capacidad de transferir los modelos. Después, Eliana te pregunta, dice, he visto que algunos investigadores no recomiendan usar la variable de altitud en los modelos de distribución, porque aseguran que es una variable indirecta, que el efecto es diferente en diferentes latitudes. ¿Aplicaría para Venezuela? ¿Qué opinas sobre esto? Miren, una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta con todos estos modelos es que son aproximaciones, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a observar al final hay que tomarlo con pinzas. WorldClim, que fue voy a cambiar de presentación, WorldClim, que fue una base hecha para todo el mundo, tiene sus errores. Por ejemplo, en un análisis que hicimos para los Andes de Venezuela, para aquellos que no conozcan los Andes de Venezuela, les comento, si ustedes entran al cañón medio del río Chama, van a encontrarse con la población de estanques, que es una población bastante árida. Suben por el cañón del Chama, van a encontrar lagunillas, que es un poco más árido todavía, y en la medida que ustedes suben, aquí tienen precipitación y aquí tienen la elevación, en la medida que ustedes van subiendo por el cañón del Chama, van a encontrar que la humedad va subiendo, la precipitación va subiendo, hasta llegar más o menos a la zona de Mérida. Esto es información obtenida de las estaciones climatológicas a lo largo de Chama, para luego comenzar a descender de nuevo hacia Tabay, Mucurubá, Mucuchía. Es decir, si ustedes recorren el cañón del Chama, ustedes pueden ver que la precipitación tiene más o menos este comportamiento. Si ustedes van para el río Mocotíes, que es un afluente del Chama, van a encontrar que Santa Cruz de Mora es bastante húmeda. La parte baja del pueblo de Tovar, de la ciudad de Tovar, es mucho más húmeda, pero dentro del mismo pueblo hay un gradiente de sequedad. En la medida que ustedes van subiendo por el pueblo, en camino hacia Bailadores, hasta llegar a puntos bastante áridos en la playa y Bailadores, para luego comenzar a unas condiciones más húmedas hacia el Valle de las Tapias. Cuando ustedes recuperan la información de WorldClim 1.4 para los Andes de Venezuela, ustedes van a ver que WorldClim no ve la región árida del bolsón árido de Estanques Lagunillas. No lo ve. Él dice que estas condiciones son bastante húmedas, pero tampoco llega a la humedad que podemos ver, por ejemplo, en la ciudad de Mérida. Subestima aquí la precipitación, aquí la sobreestima y aquí la subestima. Y algo parecido ocurre en el caso de Tovar, de la cuenca del Mocotíes. Ellos sacaron el WorldClim 2.0. Yo pensé que ese tipo de cosas se iban a resolver, pero la situación empeoró. Esto es lo que WorldClim 2.0 nos dice de la cuenca del Chama y lo que nos dice de la cuenca del río Mocotíes. Entonces, estas predicciones para Venezuela hay que tomarlas con pinzas. Lo ideal sería como tratar de hacer nuestras propias capas bioclimáticas. Yo ya hice algunas de precipitación, faltaría hacer algunas de temperatura. Esperamos publicarlas en algún momento. Y en cuanto a la elevación, pues depende, la elevación está altamente correlacionada con la temperatura, y si usted hace el modelo, como dije, removiendo las capas que están altamente correlacionadas o creando análisis de componentes principales de las capas que están altamente correlacionadas, muy probablemente la elevación se le va a ir con las temperaturas. Paolo, cuando no se vio la pantalla compartida de lo que explicaste ahora. Ah, caray. Sí, no sé si ahora la puedes volver a... Ahí. ¿Ahí la ven? Sí, ahora sí. Entonces les decía, que para los Andes de Venezuela tenemos condiciones muy áridas. Cuando ustedes salen del túnel de estanques, entran a la zona árida de Lagunillas. Aquí tenemos la precipitación contra la elevación a lo largo del cañón del río Chama, de la cuenca media alta del río Chama.
Entonces, en Estanques Lagunillas tenemos una región muy árida que comienza a hacerse cada vez más húmeda hasta llegar a los alrededores de Mérida. Esto es información de las estaciones climatológicas que están a lo largo del cañón del Chama. Y luego la precipitación comienza a disminuir hasta llegar a un mínimo por los lados de Mucuchía. ¿Sí? Tenemos esta situación de la precipitación a lo largo del cañón del río Chama. Esto es la precipitación total anual. Y en la cuenca del río Mocotíes, que es afluente del Chama, tenemos esta situación, condiciones bastante húmedas en Santa Cruz de Mora, un gradiente de sequedad muy marcado en Tovar, de condiciones muy húmedas en la parte baja del pueblo a condiciones más secas en la parte alta, y regiones mayor aridez hacia la playa Bailadores, para luego volver a aumentar la precipitación hacia el Valle de las Tapias. Pero WorldClim nos dice que la zona árida de Lagunillas no existe, es decir, WorldClim no les va a predecir que todos los cactus, cardones, cujíes que hay allí existen, ni tampoco registra la humedad que llega a tener la ciudad de Mérida y alrededor. ¿Sí? En este caso está sobreestimando fuertemente y en este caso está subestimando fuertemente. Y algo parecido vamos a tener en el caso de la cuenca del río Mocotíes. Y en el caso de WorldClim 2, ellos sacaron una versión más nueva, WorldClim 2.1, que todavía no he evaluado, pero en la 2.0 lo que ellos proponen es peor todavía, ¿sí? Es apenas algo así como una correlación inversa entre precipitación y elevación, tanto para la cuenca del río Chama, que aquí está en azul, como para la cuenca del río Mocotíes, que está en verde. Paolo, hay dos preguntitas más. David Ascanio te pregunta si conoces si se ha aplicado el modelo Aratinga solsticialis para predecir una posible distribución en Venezuela. Yo comencé a hacer algo así con esa especie, pero lo abandoné. No sé que se haya hecho todavía, pero tengo por allí una información que había empezado a procesar. Hasta donde yo sé no se ha hecho. Después hay otra que dice si hay datos de Bioclim desde el 1995 hasta el presente. Bioclim, lo que depende de la base que tú estés usando, ¿no? Bioclim, hasta donde sé, no. WorldClim toma datos desde 1960 hasta el 90, si mal no recuerdo. Eso es lo que en climatología se llama una normal climática. Son 30 años de datos. Pero han surgido muchas otras bases de datos, algunas de las cuales son por décadas, otras son paquetes completos. Por allí está Chelsa, que está muy basada en información de satélite, que va algo así como desde el 2000 hasta el 2015. Estoy tratando de recordar, hay una que está por décadas, creo que es Terraclimate o Merraclimate, no recuerdo ahora en este momento, pero hay por décadas. Y si no, se pueden crear, tampoco es que sea extraordinariamente complicado. Y ya la última pregunta para cerrar. Eliana te pregunta si esos errores de WorldClim para Venezuela están publicados. Todavía no. Bueno, en mi tesis de maestría publicamos algo de eso, pero son cosas en las que estamos trabajando. Bueno, esa era la última pregunta. Muchas gracias, Paolo, por esta charla tan interesante. Gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos. Y les recordamos, bueno, que estas charlas, que ahora que tenemos tiempo ilimitado, están patrocinadas por Tierra Viva a través de su programa Somos Biodiversidad. Bueno, gracias a todos y los esperamos el próximo miércoles que tendremos otra charla. Gracias.